Análisis de fuerzas no concurrentes en equilibrio estático a partir del estudio de dos sistemas, andamio y palanca. Presentado por Paola Andrea García, Jennifer Vanessa González, María Isabel Galindo, Eliana Melissa Bedoya Bravo. Objetivo general. Evidenciar de manera experimental el equilibrio estático rotacional y traslacional mediante la sumatoria de fuerzas y el estudio de torques al interior de dos sistemas, donde confluyen fuerzas coplanares no concurrentes, andamio y palanca. Objetivos específicos. Realizar diagramas de cuerpo libre para cada uno de los sistemas propuestos con el fin de identificar las fuerzas no concurrentes que interactúan al interior de estos. Además, demostrar la descomposición de fuerzas para dichos sistemas, teniendo en cuenta que éstas poseen magnitud, dirección y sentido. Encontrar de manera analítica y matemática las condiciones de equilibrio estático rotacional al interior de los dos sistemas, teniendo en cuenta que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Determinar de forma analítica y matemática las condiciones de equilibrio estático traslacional al interior de los dos sistemas, teniendo en cuenta que la sumatoria de torques debe ser igual a 0. Por último, analizar cuáles son las causas que sustentan el equilibrio rotacional y la traslación para los sistemas propuestos. Metodología. La presente práctica tuvo como objetivo evidenciar el equilibrio rotacional y traslacional mediante la sumatoria de fuerzas y el estudio de torques al interior de dos sistemas donde confluyen fuerzas coplanares no concurrentes. Los sistemas empleados fueron un modelo de andamio y una palanca. Sistema número 1 fue denominado estudio de equilibrio estático y rotacional al interior de un modelo de andamio. Dentro de esta práctica se calcula las dos tensiones de manera experimental, empleando un dinamómetro en cada tensión, tanto en la tensión izquierda como en la tensión derecha. La tensión izquierda se le conocerá como tensión 1 y la tensión izquierda como tensión 2. También se calculará teóricamente. Primero se debe tener en cuenta el peso del andamio y la distancia de los puntos de tensiones. El peso del andamio fue un total de 1.755 gramos y la distancia entre la tensión 1 y la tensión 2 fue de 44,0 centímetros. La práctica. Sobre el montaje o el andamio se pusieron 3 objetos con masas diferentes a cierta distancia. Los 3 objetos pesaban diferente, es decir, el objeto número 1 pesaba 32 gramos, el objeto número 2 38 gramos y el objeto número 3 35 gramos. Debemos tener en cuenta que la tensión de la izquierda será conocida como tensión 1 y la tensión de la derecha será conocida como tensión 2 durante la práctica, como se mencionó anteriormente. Cuando se pusieron los 3 objetos en el andamio, evidenciamos que el dinamómetro marcó que la tensión 1 y la tensión 2 tomaron valores de 0,9 kilogramos, es decir, las tensiones tomaron un valor de 9 newtons. Valor de la tensión 1 y 2 obtenida de manera experimental en newtons. Para poder hallar el valor de la tensión 1, reemplazamos 0,9 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado y nos da un total de 9 newtons. En la tensión 2 tenemos 0,9 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, que nos da un total de 9 newtons. En el diagrama de cuerpo libre obtenido durante el estudio de equilibrio estático traslacional y rotacional de un modelo de andamio, se analizaron las fuerzas coplanares no concurrentes en equilibrio estático rotacional y traslacional. En este se deben tener en cuenta que la sumatoria de todos los torques con respecto a cualquier punto debe ser 0. Y en el traslacional, la suma de todas sus fuerzas debe también ser 0. Equilibrio rotacional. En este caso, usamos las fórmulas y, sin embargo, al solo tener fuerzas en Y, las sumatorias de fuerzas es equivalente a la tabla que se encuentra en el final.
Por otra parte, se desea conocer el valor de las tensiones, por eso se despeja la fórmula anterior y queda de la siguiente manera. Y se multiplica por la gravedad. A continuación, para poder reemplazar en la fórmula que tuvimos, tenemos que tener en cuenta los pesos que intervienen en el sistema. Con los pesos ya propuestos, procedemos a reemplazar en la fórmula anterior. Por tanto, obtenemos que T1 es igual a 18,43 newtons menos la tensión 2. Sumatoria de torque en equilibrio. Con esta fórmula es necesario resaltar que el torque correspondiente a la fuerza T1 no tiene brazo de palanca, dado que está posicionada en el punto de giro. De esa manera es posible anular el torque que produce la fuerza desconocida T1 o tensión 1. Por tanto, obtenemos que la fórmula es la siguiente. Sin embargo, para conocer el valor de T2, reemplazamos y obtenemos la siguiente fórmula. Para poder reemplazar en la anterior fórmula, debemos tener en cuenta los pesos que intervienen y las distancias que intervienen en el sistema. En este caso, las masas que estaban en gramos se pasaron a kilogramos y después a newtons. En este caso, y en las distancias, en este caso se tuvo en cuenta la longitud en centímetros. Con los pesos y las distancias ya propuestas procedemos a reemplazar en la fórmula anterior, obteniendo una tensión 2 de 9,23 newtons. Después de obtener el valor teórico de la tensión 2, reemplazamos en la fórmula que ya se le había mencionado, T1 igual 18,43 newtons menos T2. Por tanto, obtenemos que T1 es igual a 18,43 newtons menos 9,23 newtons, que fue la tensión anterior ya. Podemos concluir entonces que la tensión 1 es igual a 9,20 newtons y la tensión 2 es igual a 9,23 newtons. Sin embargo, por otra parte podemos darnos cuenta que tuvimos un porcentaje de error en la tensión 1 y la tensión 2. El porcentaje de error correspondiente en ambas tensiones fue de un 2%. La manera de calcularlo fue la siguiente. Para el sistema 2, que fue llamado la física de la palanca, al usar una palanca hay 4 elementos básicos que debemos considerar o tener en cuenta. El número 1 es el punto de apoyo, el punto alrededor del cual el sistema gira. El número 2, la viga, que es aquel sobre el que reposa el punto de apoyo. El número 3, la carga, el objeto que se mueve o se levanta de la viga. El número 4, la fuerza, el esfuerzo o aporte necesario para mover la viga y la carga. Como evidenciamos en la segunda imagen, ese fue nuestro montaje. Metodología. Trabajaremos con una simulación de sube y baja casero de manera que podamos pesar cada objeto que usemos. Se posicionarán 2 objetos de pesos diferentes en cada extremo para crear ángulos. Como ya se mencionó, se van a usar 2 objetos en cada extremo. El objeto número 1 o carro amarillo tuvo un peso total de 42 gramos. El segundo objeto tuvo un peso total de 37 gramos. Sin embargo, estos fueron reemplazados hacia kilogramos y nos da un total de el objeto número 1 en 0,042 kilogramos. Y el segundo objeto, que tenía un peso total de 37 gramos, quedó en 0,037 kilogramos. De manera que nuestro sistema tomado en una foto ladeada se ve así. Con su respectivo análisis gráfico, como ya se mencionó, tenemos que tienen objetos en lado izquierdo y lado derecho. Estos serán tomados en cuenta como W1 y W2. Donde se encuentra en reposo la palanca se toma como W tabla y la fuerza que ejerce sobre W tabla es la normal. Procedimiento.
En el eje X y en el eje Y debemos tener en cuenta que nos debe dar la sumatoria de sus fuerzas 0. Por tanto, usando la fórmula a continuación, aplicaremos torque para determinar la fuerza que ejerce el sistema para rotar. La determinación de los ángulos. Para presenciar una rotación en el montaje, decidimos poner en práctica masas diferentes, las cuales harían que nuestro sistema, al ser tan sensible, creara ángulos a cada lado de nuestro punto de apoyo. Por tanto, la determinación de los ángulos fue equivalente a, del lado izquierdo, tenemos coseno de teta igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Por el lado derecho, tenemos coseno de beta igual cateto adyacente sobre hipotenusa. En el lado izquierdo tenemos que teta fue igual a 18,19 grados. En el lado derecho obtenemos que el ángulo fue total a 78,53 grados.